¿Está? Bueno, pues empezamos entonces, si queréis. Lo primero, bienvenido Miguel. Esta es ya la 27ª sesión Minimum You. Tú has venido a muchas, así que te tocaba dar una a ti. Hoy Miguel nos va a hablar sobre educación médica y sobre si es una disciplina olvidada, que ya nos dirá si lo es o no lo es. Miguel Galán es estudiante de sexto de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo porque los dos hemos sido estudiantes aquí y Miguel desde el inicio en la facultad siempre ha estado muy vinculado a la representación estudiantil. Formó parte del CEM, del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, con Lucas de Toca o Íñigo Noriega, que son también muy amigos del servicio, y fue también delegado en la facultad, delegado del decano. Ahora mismo ya forma parte de la Asociación Europea de Educación Médica y también forma parte del Consejo Asesor del Congreso Internacional sobre Formación en la Residencia. Así que como conoce muy bien qué es educación médica y cómo está la situación actual, pues nos va a hacer una pincelada sobre ello. ¿De acuerdo? Pues cuando quieras. Vale. Bueno, pues muchas gracias Tamara, muchas gracias a todos los que os habéis acercado hoy a hablar de educación médica. He de decir que estuve a punto de cambiar el título, ya se había publicado y no me dio tiempo, porque a veces da la impresión de que más que una disciplina olvidada es una cosa desconocida, muy poca gente sabe qué es eso de la educación médica. Mi objetivo para vosotros hoy es que todos salgáis de aquí con una idea de qué es la educación médica y de por qué es importante y por qué es algo que se puede hacer no solamente con evidencia, sino para mejorar la atención que vamos a dar a nuestros pacientes y dar una atención verdaderamente excelente a nuestros pacientes. Antes de empezar, me gustaría que algún voluntario, alguien que se anime, a retrotraerse un poco a esa época cuando él fuera estudiante, cuando estaba en las aulas estudiando, y que os acordéis de un momento que os marcó para bien y quizás un recuerdo, una sensación que os haya dejado un sabor un poco amargo, que no os haya terminado de gustar de cuando fuisteis estudiantes, o la residencia también, pero como está aquí el jefe, pues mejor hablamos de la formación pregrado. Pues yo misma, si quieres, pues yo lo tengo cercano, que yo hace muy poco que he estado en las aulas, o sea que no sé si te valgo, pero vamos, si vale. Pues ya que estudiamos además en la misma facultad y compartimos cosas parecidas, pues un recuerdo malo. El primer día de la facultad, cuando llegamos a las aulas, tenemos las primeras clases y fue la inauguración, digamos, del curso académico con el decano y demás. Y me acuerdo una frase que a mí me marcó muchísimo, a lo mejor ahora no me impacta tanto, pero en ese momento me marcó muchísimo y siempre tengo ahí como un recuerdo un poco malo. Porque una vez terminada la exposición y la presentación y demás, nos dijo, bueno, y para concluir, miren ustedes a su derecha y a su izquierda, porque alguno de sus compañeros, uno de los dos, el año que viene no va a estar. Aquí ese es el porcentaje y ese porcentaje de personas dejan la carrera. Y entonces yo dije, madre mía, yo espero no estar en las cifras que dicen el señor decano. Entonces para mí eso fue un recuerdo, o siempre es un recuerdo horrible, porque fue un momento de decir que desánimo, que mala sensación. Y para mí un recuerdo bueno, y ahora que estamos aquí, fue el primer día de rotación en el Hospital de la Princesa, que fue en neurología, me acuerdo perfectamente, fue la primera rotación en tercero, y estuvimos el primer día con el doctor Nombela, el de neurología. Nos sentamos, nos explicó un poco la historia clínica, la historia clínica neurológica, la exploración física, que es un poco más compleja, más específica, y vimos el primer paciente que yo había visto como estudiante de medicina a lo largo, vamos, de los años de la carrera, y para mí ese es el mejor recuerdo, que fue un día que yo dije, bueno, pues no sé si seré de las de la izquierda que no van a acabar o las de la derecha, pero yo con esto me quedo. Así que para mí eso sería un recuerdo bueno y un recuerdo malo. Vale, gracias por compartir eso, Tamara. ¿Alguien más tiene un recuerdo así bueno, malo de la carrera? Yo que no he estudiado aquí, entonces no comprometo, aunque he hecho la residencia, pero entonces cuando lo hice, Julia era mi adjunto, ¿no? Entonces, recuerdos buenos, yo estudié en la Facultad de Valladolid y tengo más recuerdos buenos que malos, la verdad. Porque en la época de estudiante, aparte de estudiar, haces otras cosas culturales y demás, ¿no? Pero recuerdos buenos tengo varios y si hay que destacar alguno, aparte de la profesora de medicina preventiva que era especialmente guapa, las primeras guardias que hice como estudiante, porque había una cosa que era médico interno o estudiante interno y hacías guardias y veías realmente pacientes, ¿no? Y recuerdo
recuerdos malos, sobre todo la asignatura de física médica, que no teníamos muy buen profesor y llegaba muy tarde y bueno, no lo daba muy bien. Vale, muchas gracias. Pues en los... recuerdos buenos. Para mí un recuerdo bueno, por ejemplo, no por presumir, pero yo saqué matrícula en bioquímica. Y un recuerdo bueno fue el profesor Solos, ¿no? El sabio despistado descubridor de la exoginasa, que por cierto fue la persona que me presentó, siendo alumno de segundo de medicina, Severo Ochoa. Severo Ochoa fue premio Nobel, pero es probable que Alberto Sols también tenía que haber sido premio Nobel. A veces no valoramos la categoría humana, científica, etcétera, de profesores, ¿no? A veces pasan por un pasillo y parece que no se entera, pero que son auténticos genios que han contribuido al desarrollo de la medicina moderna. Y a veces los podemos tocar con las manos y son personas normales. Años después, su hija, Miriam Sols, hizo la residencia en dermatología en este hospital. Yo siempre me acordaré del profesor Sols. También recuerdo, yo no tengo recuerdos malos, pero vamos a decir que es malo, cuando en la cena de la graduación fuimos a una inmensa marisquería en las afueras de Madrid, en el Corroso, no sé qué así, y me tocó comer, era bastante revolucionario y un poco izquierdoso, me tocó comer justo enfrente del profesor Segovia de Arana. Entonces el recuerdo malo es como el profesor Segovia de Arana, con una habilidad extraordinaria, con la pala y el tenedor, pelaba los langostinos, incluso las migajas, las dejaba, las diseccionaba perfectamente. Y recuerdo lo mal que yo lo pasé intentando imitar a los maestros Segovia de Arana, que por otra parte es el padre del sistema MIR, que es una persona imprescindible en la educación médica en este país. Y comentaba antes que con 91 años, en una conferencia que di en la Real Academia Nacional de Medicina, la única persona que hacía preguntas inteligentes, pero muy inteligentes, era Segovia de Arana. Y tuve la suerte de cenar con él unos meses antes de fallecer y de un hombre extraordinario. Pero los recuerdos son buenos, los malos no quiero, se acuerdan de los tíos. Pues muchas gracias por haber compartido eso con nosotros. Y a mí lo que me resulta curioso, lo que me habéis contado los tres, es que habéis mencionado personas, ¿no? Bueno, aparte que habéis mencionado personas, son personas, profesores que os han marcado para bien y para mal. Entonces, como os he comentado, nuestra ruta de viaje va a ser esta. Os voy a contar un poquito por qué estoy aquí hoy, por qué os vengo a hablar de la educación médica, qué es esto de la educación médica, cómo es la educación médica en España, por qué y cómo cambiar la educación médica. He dejado unos 15 minutos para debate, me parece mucho más interesante lo que vosotros tengáis que decir que esté yo toda la hora hablando, dando un poco la chepa de educación médica. Y por último, pues unas palabras de cierre. Yo mi viaje empecé en una universidad que os sonará a muchos de vosotros, que es la Facultad de Medicina Autónoma, que bueno, Tamara también, aquí mis compañeras. Y yo me acuerdo de entrar en primero y entré en licenciatura en realidad. Y la verdad es que fue, pues, se abrió el mundo para mí, ¿no? No había salido mucho en bachillerato, yo llevaba 2 años solamente en España. Y me metí directamente en delegación, me metí en muchos proyectos. Fue una cosa, la verdad es que bastante intensa, tanto a nivel personal como académico. Muchos proyectos, conocí a Íñigo Noriega, a Lucas de Toca, pero esto empezó a haber un cierto problema cuando llegaron los exámenes, porque es que la cuestión se hizo un poco cuesta arriba. En concreto, me acuerdo que suspendí absolutamente todo el primer cuatrimestre, creo que aprobé una asignatura. Al final, especialmente debido a las anatomías, tuve que repetir segundo. Y lo que hice es que me acabé pasando al plan Bolonia, ¿no? Que es el plan de grado, porque ya se estaba extinguiendo la licenciatura. Entonces se podría decir que un poco en mis primeros años mi gran lastre era este, ¿no? El néter, que le tenía pavor al mirarle. Y lo que más recuerdo de esta época, aparte de representación estudiantil, que pues estaba bastante metido en el CEM, en la delegación, quizás esa sensación de desamparo que sentía, de miedo, cuando pedía las matrículas extras, me iban a echar la facultad, estuve bastante próximo a, de hecho, estar a punto de dejar la carrera, ¿no? Por terceras matrículas con esta asignatura. Y lo que más recuerdo de esa experiencia es el miedo, el sentirme solo y el de verdad no saber si esto es para mí, ¿no? Si esto es la medicina, si esto es de verdad lo que quiero hacer, y no tener, por así decirlo, a muchos referentes a los que aferrarme y un poco pues a guiarme en esa época. Por suerte, todo cambió cuando llegué a un sitio
que este sí que os tiene que sonar a todos, que es nuestro hospital. Empecé con las primeras rotaciones en tercero, luego ya en cuarto, y para mí fue un mundo completamente distinto. Había dejado las aulas atrás, seguíamos teniendo las clases, pero ahora estábamos con las prácticas. Y aquí yo creo que fue cuando me reconcilié un poco más con la medicina, y cuando empecé a dejar un poco de lado la representación estudiantil y a formarme yo en lo que veía que a mí me llamaba, que era la educación médica. Fue gracias a la estabilidad y al cariño que he sentido en este hospital en el que yo me he podido desarrollar un poco como persona y que al final he conseguido encontrar pues esta vocación mía por la enseñanza. Mis primeros pasos formales en educación médica los di este año. Tengo que agradecer mucho a la Universidad de Michigan, que fue donde hice mis primeros cursos online. Estos se ofertan en Coursera, que es una plataforma abierta, online y gratuita, aunque si pagas un porcentaje muy pequeño, yo creo que eran 50 euros de matrícula, te dan un certificado oficial del diploma. Este fue el primer curso que hice sobre educación médica, que me introdujo a conceptos que yo ni siquiera sabía que existían, ¿no? Siempre había ido a las reuniones como representante estudiantil pues pidiendo cosas como quizás las clases estarían mejor si los de fisiología tuviesen más tiempo, etcétera, pero era unas reclamaciones, yo diría, muy poco basadas en la evidencia, ¿no? O sea, que los estudiantes teníamos esa visión de qué fallaba, pero me fallaba un poco, no tenía el lenguaje todavía para decir, bueno, pues esto se debería hacer quizás mejor así, me faltaba la evidencia, y este curso me lo ha dado. Me ha dado una visión de qué significa ser un adulto que está aprendiendo, qué diferencia es a un niño, qué particularidades tiene enseñar en un hospital, cómo puedo evaluar y cómo puedo enseñar las competencias, toda una serie de cosas que no sabía, pero hay un corpus de evidencia increíble detrás de cada una, investigaciones, incluso ensayos clínicos aleatorizados. Todo esto me llevó a participar en mi primer congreso de educación médica este año, que fue organizado por la Asociación Europea de Educación Médica en Barcelona, y me quedo con esta foto de los estudiantes que coincidimos ahí. Fuimos parte de lo que ellos llaman el Student Task Force, que básicamente y honestamente éramos mano de obra barata, pero yo lo agradezco de corazón porque nos dieron la oportunidad de ir gratis a este congreso con más de 3.000 asistentes, asistir a las charlas que más nos interesaban a nosotros y de conocer a personas que eran literalmente expertos en educación médica a nivel mundial. Lo que más me impactó quizás fue ver este auditorio lleno de 3.000 personas, decanos, profesores, sanitarios, con una pasión por la educación médica, por la enseñanza. Casi siempre yo había estado al otro lado de la mesa, ¿no? Un poco reclamándole al profesor, viéndole casi como un enemigo a veces, y ahora era completamente distinto, ¿no? Estas personas estaban ahí porque querían. Me sentí muy arropado por cada una de las personas a las que me acerqué y les pregunté, oye, soy un estudiante y tal. Fue un cambio de visión tremendo, fue de la lucha a la creación, ¿no? Conjunta, a ver que de verdad hay gente que tiene una pasión y que tiene unos deseos de innovar en educación médica que yo francamente no sabía que existía, y que existía toda esta comunidad tan grande ahí fuera. Y fue entre estas personas las que conocí a Jason Frank. Jason Frank, que es el organizador del Congreso Internacional de Formación en la Residencia, que es un congreso canadiense, que este año me va a matar, no me acuerdo de cuántos exactamente tenía, yo creo que unos 2.000, 2.500 asistentes de más de 32 países. Es el congreso en el que se habla de formación en la residencia más grande del mundo. Tuve la suerte de que me invitó a asistir y bueno, la localización ya cuando lo vi dije, tengo que ir, ¿no? Las cataratas del Niágara, en Canadá, un lugar maravilloso. Y fue otra vez un poco la misma sensación, ¿no? Esto es un sueño para mí, aquí hay gente que de verdad dedica su vida a esto, está haciendo investigación al nivel que verías en cualquier especialidad, que verías en cardiología, que verías en neumología, que verías en digestivo, en educación médica. ¿Qué funciona mejor para enseñar? ¿Qué tipo de simulaciones aportan más a los estudiantes? ¿Qué competencias les hace falta a un buen médico para ejercer en comunidades desfavorecidas? Había toda una serie de sesiones en este congreso dedicado a formación en la residencia y liderazgo. ¿Cómo pueden los residentes liderar el cambio? ¿Cómo pueden decir que quizás esta prueba es innecesaria sin sentirse coaccionados por la jerarquía del hospital? ¿Cómo pueden conseguir cambiar las cosas de forma inteligente? Toda esta serie de conceptos fue los que aprendí en este congreso y la verdad es que podría daros una sesión entera solamente de cada uno de los congresos. Me ha abierto un mundo tan inmenso que es lo que yo quiero un poco compartir con vosotros aquí hoy. Y la verdad es que agradezco mucho tanto a Jason Frank como a todos los profesores que conocí hoy por esta gran oportunidad que me han dado y por incluirme para ayudar a organizar el siguiente congreso, que todavía no os puedo decir dónde será, pero es en Canadá, estáis todos invitados, por supuesto.
El enfoque de este congreso me gustó mucho, porque el enfoque era mejora de calidad de sistemas y mejora de seguridad del paciente. Un tema que tocamos en la carrera, pero muy por encima. En algún seminario de bioética lo hemos tocado en los primeros cursos, lo hablamos de un poco en farmacología clínica, pero trajeron a gente como KBG Sojana, lo siento, soy muy malo pronunciando nombres, tanto recordando como pronunciándolos, y este es el editor en jefe de la revista de Cualidad y Seguridad del British Medical Journal. Nunca había visto estos conceptos enfocados desde un punto de vista de la evidencia, desde un punto de vista de, ¿se puede enseñar así? Estas son las intervenciones que podemos hacer en los programas de formación y van a conseguir estos resultados sobre nuestra comunidad. Fue una cosa, francamente, que a mí me dejó alucinado. Me imagino que ahora os estaréis preguntando, bueno, pues muy bien, pero ¿qué es esto de la educación médica? Bueno, es una cosa que, como cualquier buena disciplina que se precie, no hay acuerdo en cómo definirla, ¿no? Para que os hagáis una idea, la definición más aceptada de qué es un educador médico a día de hoy es aquel profesional que se dedique en su mayor cantidad de tiempo e invierta una cantidad de recursos bastante grande en la enseñanza médica. Esa es la definición que hay. En realidad la enseñanza médica es una cosa que se ha hecho desde siempre, ¿no? Desde que surgieron los primeros médicos han tenido que pasar el conocimiento a sus discípulos, no solamente los conocimientos teóricos de cómo tratar y diagnosticar, sino qué significaba ser un médico, qué significa ser un profesional de la medicina. En 1910 fue cuando verdaderamente se estableció la educación médica como disciplina, o se podría decir, con este señor. Este es Flexner. Flexner hizo más que ensayo, un informe en 1910, el que analizaba la situación de la formación en medicina en Estados Unidos y decía los problemas que había. Y fue gracias a este informe el que se homogeneizaron los contenidos entre facultades. De alguna forma, los programas poco científicos se hicieron más científicos, se empezó a introducir ese concepto de tenemos que enseñar basado en la evidencia, y fue un poco el punto de partida de todo el auge de la educación médica en Estados Unidos. Y fue gracias a este informe y el trabajo de Flexner que luego en los años 50 George y Miller, que puede que os suene de la famosa pirámide de Miller, que es una forma de evaluar las competencias de los que se están formando en medicina, empezó a meter más presión en lo que se refiere a esa medicina basada en la evidencia. Y os he traído esta frase que es que a mí me encantó cuando la encontré. Es curioso que muchas de nuestras responsabilidades más importantes las abordamos en una preparación significativa. El matrimonio, la paternidad y la enseñanza en las facultades de medicina son los ejemplos más generalizados. Lo que vio Miller y otros muchos como él que surgieron en esta época era este vacío que había, ¿no? Que tú ibas a la consulta y veías que los medicamentos se empezaban a mandar basados en la evidencia, se empezaba a hacer las cosas basados en un procedimiento científico pues mucho más sólido, y en cambio seguíamos haciendo las cosas como siempre en la educación. Fue gracias a los trabajos de Miller que surgieron universidades como la Universidad de McMaster en Canadá, que de hecho me la comentó Julio cuando le comenté que iba para allá, o la Universidad de Maastricht en Holanda, dos grandes centros de enseñanza médica, y empezaron a salir corrientes de enseñanza y empezaron a enseñar a los profesionales cómo podemos enseñar mejor, cómo podemos crear mejores profesionales, mejores médicos. Surgieron cosas como el aprendizaje basado en problemas o el PBL, el ECOE, que surgió en los años 70-80, que aunque ahora estamos empezando a implicarlo en España en el 2000, pues esto lleva desde los 70 a los 80 en McMaster, en Maastricht, y cosas como la responsabilidad social, ¿no? De alguna forma, la universidad tiene una responsabilidad frente a la sociedad de formar unos médicos que van a estar capacitados para dar una atención sanitaria excelente a los pacientes que entren a su cargo. Y este concepto se involucró y se metió en el corazón de cada uno de los programas. Todo enfocado siempre a la calidad y a la mejora de seguridad de los pacientes. Hoy en día, más que un campo, se podría considerar que es una disciplina en auge. Tiene sociedades científicas potentes, tiene programas formativos, el ejemplo que os he traído de la Universidad de Maastricht, dedicados másteres enteros sobre educación médica. Tiene revistas de medicina académica con alto índice de impacto, y no solamente en estas revistas, sino incluso en el JAMA se publican muchísimos artículos que tienen que ver sobre educación médica. Para mí no me cabe ninguna duda que esto es una especialidad casi a nivel de cardiología, de neumología o que casi cualquier otra especialidad médica. Pero aquí la diferencia es que el enfoque no es directamente el paciente, que sí lo es, porque queremos formar mejores médicos para dar un trato mejor, sino que va enfocado a eso, a la nueva generación de doctores, ¿no? Los médicos de mañana. Es una disciplina que está evolucionando constantemente, hay premios a la excelencia. Os he traído este premio, que es el premio Aspire, que es la Asociación Europea de Educación Médica,
en el que premian al mejor programa formativo, no estoy seguro si es de pregrado o grado, y este año tiene un enfoque en simulación. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros decimos, bueno, simulación, realidad virtual, todo eso nos queda súper lejos, eso es una cosa que veremos en 20 años. Estuvo aquí Nacho Medrano hace poco también, que imagino que os habrá desmentido un poco esa visión, pero yo también quería incidir en eso, en que no pensemos que esto sea una cosa que nos va a llegar dentro de 20 años, sino que yo ahora cojo en Amazon y por unos 30, 15 euros me compro una cosa de estas, en la que yo meto mi móvil y puedo ver el cuerpo humano en 3 dimensiones, en el que puedo dárselo a un paciente y que vea el interior de sus arterias y que entienda qué es la aterosclerosis, y esto ya está aquí. Esto no es la medicina de mañana ni la enseñanza de mañana, es la enseñanza de hoy. Cuando pensamos en educación médica, todo es un pequeño sesgo, ¿no? Prácticamente nos vamos pues, a los libros, a la teoría, pero como hemos comentado, ser un buen profesional no solamente requiere ser un experto en la práctica médica y en el conocimiento médico. Os he traído el modelo de CANMEDS, que es su programa de competencias en el que engloban toda su formación. Hay otros, como el de ACGME de Estados Unidos, pero el de CANMEDS me gusta mucho porque honestamente es muy bonito, con el símbolo ese de la flor, y porque me gusta mucho esa idea de que en el centro de ese el experto médico, que en la esencia está el conocimiento, pero que sin los otros pétalos de la flor, pues no sería un buen profesional. Porque un profesional, al fin y al cabo, no solamente el que sabe medicina, sino el que es un buen comunicador, tanto con los pacientes como con el resto de su equipo, con el que colabora, tanto con otros estamentos sanitarios como dentro de su propio estamento, el que lidera, el que apoya y el que defiende la sanidad del paciente y los derechos del paciente, el que investiga, el que está al día en la investigación y el que es un profesional en el trato con el paciente. Y muchas veces a mí me da la impresión, o por lo menos me da la impresión a lo largo de la carrera, que nos enfocamos mucho en el centro, pero no nos fijamos mucho o no le damos la importancia que quizás debería tener el rol de comunicador, el rol de liderazgo. Se ve con cosas secundarias, eso ya se aprenderá sobre la marcha. Pues yo aquí os voy a explicar por qué para mí no solamente es una cosa que no se tiene que aprender sobre la marcha, sino que es algo que no deberíamos o no debemos dejar que se aprenda sobre la marcha por las repercusiones claras que tiene sobre la atención que le vamos a dar a nuestros pacientes. Más allá del libro está el lado humano. Si yo os digo que la empatía es una cosa que se puede inculcar, que se puede enseñar, pues algunas personas me han dicho, no, eso depende de cada uno, ¿no? ¿Cómo se va a enseñar la empatía? Eso pues depende de lo bueno o lo malo que seas como persona. La empatía no solamente se puede enseñar, sino que en un metaanálisis de 2013 se ha identificado en todas estas distintas intervenciones que mediante escalas validadas demostraron poder incrementar el grado de empatía de los estudiantes de medicina, desde reflexión a roleplay, incluso al uso de artes creativas. Todo esto hay evidencia de alta calidad publicada de que es eficaz a la hora de enseñar a nuestros estudiantes a ser más empáticos y a comunicar mejor con los pacientes. ¿Nos debería importar? Al fin y al cabo llegas a la residencia, aunque no te hayan formado en comunicación, lo vas a aprender, ¿no? Nos debería preocupar por qué afecta a nuestros pacientes. En este estudio de una cohorte de 3.400 médicos canadienses se evaluó si quizás podría haber una correlación entre la nota que sacaban en el ECOE en la porción de comunicación y el número de quejas recibidas por los pacientes en los años posteriores al seguimiento. Se hizo un seguimiento que duró de 2 a 12 años y lo que vieron en este estudio es que había una correlación clara entre las habilidades comunicativas medidas en el ECOE y el número de quejas que recibían por paciente. Tanto es así que cuando había una disminución de más de 2 desviaciones estándar en la puntuación en estas pruebas, aumentaba un 38% el riesgo relativo de recibir una queja por parte de estos profesionales. Cuando se ajustaron estos resultados por su nota de MIR y por otros factores confusores, aún así seguía permaneciendo el efecto y se vio que un 9,2% de todas las quejas que se recibían podían ser explicados por ese cuartil inferior de médicos que habían sacado peores notas en las escalas validadas de comunicación. No es solamente una cosa que se pueda enseñar, no es solamente una cosa que se pueda medir, sino que es una cosa que importa y que tiene una repercusión real a la hora de la práctica clínica. Me acuerdo de esta sesión de BinoView, fue una experiencia maravillosa. He de reconocer que no me acuerdo del nombre, si me puede recordar, Julio, de Francisco. Yo creo que fuiste tú, Julio, que me preguntaste, ¿esto es educación médica?
que así un poco de broma. Para mí esto fue una de las enseñanzas más profundas que he recibido en este hospital. Y no solamente fue porque cuando estaba Francisco cantando empecé a ver la cianosis bucal que tenía cuando se quedaba sin aire o las acropaquias que tenía en las manos, sino la mirada que tenía y cómo miraba a su esposa, cómo su esposa le miraba a él, cómo se miraba con su hija. Todo eso me transmitió mucho más lo que le significaba la enfermedad para este paciente que cualquier libro de texto. Y yo creo que este es el tipo de enseñanza que tenemos que favorecer más. Tenemos la evidencia de que funciona. Os traigo este ejemplo porque a mí me marcó personalmente. Yo creo que voy a ser mejor médico simplemente por haber asistido a esa sesión de Binomio BU. Otro de los aspectos es el liderazgo. Tenemos evidencia científica clara que tanto el trabajo en equipo como el liderazgo salva vidas. Esta es una diapositiva que he cogido de la conferencia de Toronto Internacional sobre formación en liderazgo, en el que se demuestra que a mayor trabajo en equipo disminuye la mortalidad intrahospitalaria. Como este, hay muchísimos estudios publicados del efecto del liderazgo y el trabajo en equipo en el ambiente sanitario y en la mortalidad. No estamos hablando ya ni siquiera de quejas, estamos hablando de resultados sanitarios, vamos, de mortalidad. Sanocondu es una web abierta de recursos en liderazgo con casos clínicos que han sido validados en su entorno y con una serie de módulos en los que se enseña a los profesionales cómo ejercer el liderazgo. Con lo cual es una cosa en la que además hay evidencia de cómo enseñarla y son instrumentos que han sido validados, que trajeron incluso al Congreso para terminar ese último paso de la validación. Hay un modelo que se usa en Estados Unidos, que es el modelo RIME, que lo inventó Luc Banguero. El modelo RIME es un modelo que se utiliza para saber en qué estadio de aprendizaje está lo que ellos llaman el trainee, el que se está formando en medicina. Abajo del todo tenemos el reporter, el que simplemente es capaz de darte los detalles de la historia clínica, te los da bien y ya. Interpreter, el que ya te los interpreta, el que te dice, bueno, pues tiene crepitantes en lóbulo medio, encima cuenta fiebre, creo que puede ser una neumonía. Manager, y es una persona que te es capaz de manejar ese paciente. Es una neumonía que hay en la comunidad, que este es el tratamiento, etcétera, etcétera. Y arriba del todo, y por eso se trae esta diapositiva, pone el rol del educador. Y me gusta muchísimo este modelo porque demuestra lo que yo entiendo por ser educador médico y educador clínico. Ser o enseñar en medicina no es una cosa de raro, no es una cosa secundaria. Enseñar medicina literalmente significa estar a la cúspide de tu profesión, porque cuando tú llegas al máximo nivel eres capaz no solamente de educar al resto de tu equipo para dar ese manejo excelente del paciente, sino educar al propio paciente en lo que puede hacer él para mejorar su propia salud. Así que la educación médica para mí está en esa cúspide de la pirámide. ¿Cómo es la educación médica en España? Hemos visto un poco unos detalles de cómo funciona afuera, pero ¿cómo se ha desarrollado nuestro entorno? ¿Cómo nos manejamos en España? Como no, pues me hizo mucha gracia cuando Julio empezó a hablar de Segovia de Arana, porque dije, bueno, pues este es uno de los grandes participantes con nosotros hoy, que está aquí en la presentación. Para mí, yo creo que Segovia de Arana podría ser nuestro equivalente a nuestro Flexner o nuestro Miller, ¿no? Fue una persona que fue capaz de homogeneizar todo el programa de especialización en la residencia, fundó nuestra universidad, la Facultad de Medicina, basada en unos conceptos de un programa basado más en cosas prácticas, en la evidencia. Fue de verdad un grande que un poco luchó por traer esta visión de la educación médica, porque yo creo que esta persona entendía la importancia que tiene sobre nuestros pacientes dar una formación de calidad. Pero hemos abandonado la formación pregrado. Aquí os he traído un pequeño extracto, que esto es muy gracioso, la verdad. Yo me enteré al mitad de mi rotación de medicina de familia que mi tutor de familia había estado metido en educación médica. Obviamente cuando me lo dijo la mitad de la rotación dije, pero ¿cómo no me lo has dicho antes? Y este es un tema que me apasiona. Hemos tenido pues unas conversaciones muy interesantes y me enseñó un artículo que me gustaría leeros un párrafo, que es la introducción. Nuestra experiencia cotidiana en la docencia de estudiantes de sexto curso de unas facultades de medicina con más prestigio del país, la Universidad Autónoma de Madrid, nos sume año tras año en la misma perplejidad. Nuestros alumnos se sienten frustrados por una formación médica teórica y cada vez más enciclopédica, impartida a lo largo de un sobrecargado, agotador y selectivo plan de estudios, sin que nadie se sienta responsable de orientarles en habilidades básicas como las de entrevista clínica o la exploración física general de un paciente, mucho menos en el aprendizaje de técnicas elementales, medición de tensión arterial, suturas.
Su experiencia clínica, basada en prácticas hospitalarias, les hace concebir los pacientes como simples portadores de casos, tanto más interesantes cuanto mayor reto y complejidad diagnóstica planteen, perdiendo poco a poco el componente de humanidad esencial con el que iniciaron e ilusionaron sus estudios. La transmisión de actitudes hacia el paciente, la profesión y el trabajo cotidiano, fundada en el papel de espejo de los docentes clínicos, les aleja de los principios de la ética médica basada, entre otros, en el respeto a la autonomía de los pacientes. Al final, lo que acaba concluyendo el doctor Cáceres es que formamos profesionales medianamente competentes gracias al MIR, que el MIR salva un poco todos los huecos esos que deja la carrera y que al final, una frase que soltó hace poco el presidente de la SEDEM en la reunión de la OMC es que les formamos mal, pero lo hacen bien. Yo creo que eso resume un poco bastante bien la situación que podríamos ver en España. Si yo os dijese que este artículo se publicó ayer, me creeríais muchos de vosotros, especialmente mis compañeros que están aquí, que tienen la misma experiencia que yo. Se publicó en 2001. Desde entonces ha habido grandes cambios. Sí hubo un intento con Bolonia, pero por múltiples razones, faltas de recursos, falta de desenfoque. La verdad es que, desafortunadamente, no hemos terminado de ver ese cambio que nos hubiese gustado en la educación médica. Y es que muchas veces cuando hablas con los alumnos te dicen que todo sigue igual y que sigue habiendo profesores como estos. Esto es un extracto de la charla que dio Alfredo Correll, que es de la Universidad de Valladolid, de hecho, que es profesor de inmunología y se le conoce por estar trabajando en temas de innovación docente, creando una revista online a la que contribuyen sus alumnos para aprender inmunología. Un proyecto muy interesante y si os interesa la charla, que la verdad es que es fascinante, está colgada gratis y podéis acceder a ella sin ningún problema. Cuando él dice que un profesor así no conseguiría 1 millón de reproducciones de YouTube, quizás eso nos importe poco, o que no se innove, bueno, al final pues tenemos el MIR, pero hay que pensar en una cuestión, y es qué efecto está teniendo este tipo de formación sobre los estudiantes. Hay muchos estudios publicados de que la empatía disminuye a lo largo de los años de la carrera. Aquí tengo que parar un segundo la retransmisión. Perdonad la pequeña interrupción. Honestamente hubo un pequeño problema con la grabación en directo y ahora mismo os estoy hablando desde la tranquilidad de mi dormitorio y simplemente me gustaría repasar con vosotros algunos conceptos que comenté en las diapositivas a continuación. Se paró la grabación para poder poner un estudio que todavía no se ha publicado y que no queríamos que los resultados estuviesen publicados todavía, así que retomando un poco en la línea narrativa en la que seguía, lo que quería transmitir era ¿qué premiamos? ¿Premiamos al buen médico o al buen respondedor de preguntas tipo test? En el caso de nuestra universidad, tenemos premios para nuestros alumnos que están entre los 100 mejores en la prueba de selección MIR y en cambio no hay premios para los que son los mejores comunicadores, no hay premios para los que son los mejores innovadores, no hay premios para los que van más allá en el trato con el paciente. Y al final del día lo que no se premia no se favorece y obtenemos un poco pues, los resultados que sembramos. Aquí, en el pH de una lágrima, traía un extracto de esta maravillosa entrada que escribió Sara Yebra. Sara Yebra, residente de Medicina de Familia en su 2º año, y con esta entrada lo que ella relataba era su experiencia en la primera guardia que tuvo. Y demuestra, en mi opinión, de forma
muy directa y de una forma muy emotiva por qué quizás no nos podemos permitir eso de no formar en comunicación y no favorecer este tipo de iniciativas o inquietudes en la carrera. Y dice así la entrada: por favor, no puedo más. Y empezó a llorar. Y ahí estaba yo en mi primera guardia, con la realidad palpitando descorazonada. Unos ojos con más daños que años me miraban pidiéndome ayuda. Estaba desarmada. Intenté recordar algo de lo que había memorizado en la carrera. Busqué en mi cabeza algún esquema, alguna clase magistral, y lo único que recordé haber aprendido sobre el sufrimiento fue cuál era el pH de una lágrima. Me sentía indefensa y estafada, como si todos estos años hubiera estado trenzando una onda infinita y me hubieran dado una patada en el trasero para salir del ring, donde me esperaba Goliat, y no tenía piedras. La entrada continúa un poco después de este párrafo, y la verdad es que es una de las cosas más emotivas que yo he leído al respecto, y mi opinión demuestra mejor que cualquier estudio científico o cualquier otro estudio que se haya comentado anteriormente en la presentación, el por qué no podemos darle la espalda a este tipo de formación. Y es que no todo lo que puede ser contado cuenta, y no todo lo que cuenta puede ser contado. En España tenemos una obsesión con evaluar lo objetivo, y más que lo objetivo es lo que se puede medir. Para entrar en la residencia no nos fijamos nada más que en los resultados MIR, cuando en realidad da mucha más información que alguien te dé una valoración a veces cualitativa con palabras, tanto a la hora de poder entrenar a esa persona como poder seleccionar. Y un ejemplo que a mí me gusta mucho y que está sacado de este artículo publicado en Academic Medicine en abril de este año, es el de un estudiante de medicina o un residente que quiere saber su nivel de comunicación. Entonces, ¿qué te aportaría a ti más información? Saber qué es un 3 sobre 4, un 3 sobre 5 en comunicación, o que yo te diga que es una persona que cuando habla con los pacientes usa términos técnicos sin explicarlos, pero al mismo tiempo es capaz de involucrar al paciente en la conversación y hacerle sentir seguro. El estudio aparte de recalcar el valor adicional que tienen las evaluaciones y los comentarios cualitativos, lo que llega a decir es que estos tipos de evaluaciones pueden tener mayor validez incluso que los análisis cuantitativos a la hora de valorar los estudiantes. Pero, ¿por qué cambiar? ¿Tenemos el mejor sistema? Es una frase que se oye mucho. Y es cierto que tenemos las cosas bastante bien en ciertos aspectos, especialmente teniendo en cuenta la situación de recursos, de precariedad laboral. La verdad es que hay grandes profesionales que sacan adelante gran trabajo. Pero el problema de decir que todo es el mejor sistema, o de que siempre se ha hecho así, o de que no hay necesidad de cambio, o del famoso ya se aprenderá, es que quizás la imagen que nosotros creemos que vemos nosotros mismos no se adecua del todo con la realidad, y a la hora de querer avanzar o querer mejorar, esto puede suponer un gran problema. Y no solamente puede suponer un gran problema a la hora de avanzar, sino que los huecos que estamos dejando los van a llenar otros. El caso de las academias MIR, yo he empezado este año y no es una cosa que sea para mí negativo, ni mucho menos. Yo creo que hacen un gran labor, y que además dan clases que son de un alto nivel, pero al final del día su objetivo no es que yo sea un gran profesional o un gran médico, es que yo sepa responder a preguntas tipo test. Tanto es así que a mí me están enseñando ahora mismo a responder a preguntas sin tener ni idea, por descarte, con técnica de examen. Y al final esto es lo que estamos un poco favoreciendo. No pedimos nada más que este examen y esta metodología para entrar en la residencia y para tener ese título, el de ser médicos. Las competencias MIR se están empezando a reformar ahora con el sistema de troncalidad. Pueden ser redundantes respecto a las del grado, y más que pueden ser, son redundantes respecto al grado. En este titular pone que hay que reforzarlas y evaluarlas, lo cual es cierto, pero al mismo tiempo, si llegase un niño y te dijese que ha llegado a secundaria sin saber leer, pues uno se plantearía
quizás, aparte de reforzarle esa competencia, ver por qué en primaria, en todo ese ciclo formativo, no ha aprendido a leer y atajar ese problema, porque son 6 años de formación que se están desaprovechando, con dinero, recursos e impacto emocional muy grande. No solamente tiene un impacto emocional muy grande, sino que se ha visto que a largo plazo, dependiendo de dónde haya estudiado el estudiante, tiene un impacto en cómo ejerce la medicina. Este ejemplo demuestra que los estudiantes de medicina de cierta facultad prescribían muchas más benzodiazepinas de acción larga a ancianos que otras, con lo cual quedaba patente este impacto que dejaba la educación sobre la formación de los futuros médicos. Y además el cambiar puede que incluso nos permita mejorar la sostenibilidad de nuestro sistema. Hay estudios que han correlacionado el gasto sanitario en el hospital de formación con el gasto por paciente a la hora de ejercer. Es decir, yo soy un residente que me formo en un hospital en el que se gasta mucho y cuando me vaya de ese hospital, aunque vaya a una región y un hospital donde el gasto sanitario sea menor, yo voy a seguir gastando más que la media. Es cierto que este efecto vieron en el estudio que se corregía a lo largo de los años, pero quizás lo que está demostrando es que si enseñamos manejo de recursos o uso responsable de los recursos sanitarios durante la residencia, podemos incluso favorecer la sostenibilidad de nuestro sistema. Y es que con la medicina que viene, la medicina del futuro, la medicina del Big Data, las competencias médicas puras de conocimiento van a quedar incluso en un segundo plano y entonces sí que no podremos seguir ignorando todo lo que es la comunicación y el liderazgo y el trabajo en equipo, porque pasará a estar no solamente al mismo nivel, sino incluso quizás por encima de esas capacidades de conocimiento clínico. Pero no hay que esperar a la medicina del futuro para el impacto. Este es un estudio que hicieron con obstetras para evaluar el impacto de la educación médica y cogieron a obstetras porque son personas que hacen un procedimiento muchas veces, que es el de asistir a un parto, lo cual permite seguir un gran número de partos y eliminar posibles factores confusores y sesgos en el análisis estadístico posterior, y lo que ellos demostraron es que había una diferencia estadísticamente significativa entre las complicaciones de aquellos que se habían formado en ciertos programas con otros. Tanto es así que el quintil superior de la cohorte que ellos siguieron tenía un 10,3% de complicaciones maternas en el parto, mientras que el quintil inferior un 13,6%. Lo que quieren decir estos datos es que depende de dónde se haya formado tu médico, existe un riesgo relativo del 32% de que tengas una complicación durante el parto. No es una cuestión de tener la vida más fácil durante la formación, que también, no es una cuestión de pasarlo mejor o pasarlo peor, no es una cuestión de que queramos que se nos pongan las cosas más fáciles, es una cuestión de que si no se cambia y no analizamos profundamente cómo estamos formando a nuestros estudiantes y nuestros residentes, va a haber pacientes a los que les hagamos mucho daño. Y si de verdad queremos mejorar la seguridad y la excelencia del trato de los pacientes, hay que empezar a tomarse en serio la educación médica y nuestros programas de formación. ¿Y cómo cambiar? ¿Hay espacio para crecer? Yo creo que hay mucho espacio para crecer, pero siempre me surge esta duda. ¿Es una cuestión de recursos o de cultura? Quizás de ambos, ¿no? Por una parte, los profesores no están muy valorados, por no decir casi nada valorados en aspecto clínico. Se está viviendo una crisis ahora en la universidad a la hora de contratar profesores asociados en los hospitales. Hay una sobrecarga asistencial que hace que la docencia durante las prácticas sea muy complicada, pero al mismo tiempo hay un tema de cultura muy grande, ¿no? De desconocimiento, de tomarse cosas como el feedback, que es esencial para el aprendizaje, como algo personal. Y también hace falta recursos para cambiar esa cultura. Este es un vídeo que os recomiendo que veáis en YouTube, ya que no sé cómo va a salir en las grabaciones que estoy haciendo, que es qué pasaría si pagásemos a los profesionales sanitarios que enseñan como a los deportistas, y si tratásemos a los educadores como deportistas. Las cosas serían muy distintas, ¿no? Os podéis imaginar 8 millones en un contrato simplemente por ser el mejor educador. Uno puede soñar. El problema contra el que luchamos es el siempre se ha hecho así.
Esta es una frase del profesor Van der Vleuten, que tuve el placer de conocer ante el Congreso de la Asociación Europea de Educación Médica, y la frase es demoledora. Dice: me di cuenta de algo curioso. Las actitudes académicas del investigador parecían cambiar cuando se discutían problemas educativos. Entonces la evaluación crítica y el criterio científico eran reemplazados rápidamente por las experiencias y creencias personales, y a veces por los valores tradicionales y los dogmas. A pesar de que los profesores de medicina son formados para tomar decisiones basadas en la evidencia disponible, cuando se ponen el sombrero de profesor, parecen abandonar todo su pensamiento crítico sobre aquello que funciona y lo que no funciona, y se fían de la tradición y de la intuición. Esta frase no podría ser más verdad, ¿no? Pedimos a los médicos que cuando entran en el quirófano apliquen una técnica quirúrgica basada en la evidencia que ha sido validada, que ha sido estudiada, y en cambio a la hora de enseñar a los que el día de mañana harán esa operación, muchas veces se apoya uno en el de siempre se ha hecho así, o es más fácil así, o a mí me lo enseñaron así. Por alguna razón hay un muro mental, ¿no?, que muchos no consiguen sobrepasar, de que la evidencia, como hemos visto a lo largo de toda la presentación, está ahí y hay que aprovecharla. Y no solamente hay que aprovecharla, sino que si no se aprovecha esta evidencia, las repercusiones hemos visto cuáles pueden ser. Estas son las dos preguntas que le dejé a la audiencia, que es una pena que no pueda haberos puesto el debate que surgió, que fue muy interesante, y para que reflexionéis vosotros es: ¿qué haría falta en vuestro medio, si sois profesionales sanitarios, para mejorar la educación médica? Y otra es la idea de que si hace falta pasarlo mal para formarse bien. En agradecimientos me agradecí y me gustaría agradecer a Jason Frank, tanto por todo su apoyo en este viaje por la educación médica mío, como por los 3 artículos de esta presentación que hablan sobre el impacto de la educación médica en aspectos reales, en concreto el de la correlación entre comunicación y quejas, el del gasto sanitario y la correlación dependiendo de dónde se había formado, y el de la mortalidad de los obstetras. A Adolfo Aracil Marco, que es justamente el que nos va a proporcionar el estudio que vosotros que estáis viendo esto en diferido, pues no lo he podido incluir, ya que es un estudio que está todavía en proceso de elaboración y son datos preliminares, con lo cual agradezco mucho a Adolfo que me haya depositado esa confianza, y a todos los autores del estudio para poderlo haber compartido en persona con los asistentes. Y por último a Jordi Palés Argullos, que Jordi Palés me ayuda muchísimo con recursos para esta presentación, y de hecho casi todas las citas famosas de Van der Vleuten y la historia de la medicina pues viene un poco de las diapositivas que él me mandó y los recursos. El último concepto con el que dejé a los participantes, y que me gustaría dejar a vosotros también, es que medicina siempre se basa en una cosa un poco jerárquica, ¿no?, donde el paciente estaba abajo, el médico estaba arriba, una región muy asimétrica. Y hemos avanzado a una relación en la que el paciente está en el centro y trabajamos de veras, trabajamos en equipos multidisciplinares. Y la educación médica no solamente nos va a permitir dar una mejor formación y crear mejores profesionales, sino desenvolvernos mejor en estos equipos, porque al final del día el objetivo final es el cuidado del paciente, su seguridad y su trato excelente. Y gracias a la evidencia y a las grandes personas que investigan y que cada día ven cómo podemos mejorar la educación médica, vamos a poder conseguir este trato en el que el paciente está en el centro. Muchas gracias.